de diagramas de despliegue y versionadores de Git, en lo que es GitHub y GitLab. Son como las dos herramientas de versionamiento más famosas o más usadas en este momento. Y hay predecesores como CSV, Subversion, CVS, que son predecesores a Git, manejamos antes de que Git fuera como tan aceptado, y eso era un despelote, pero bueno, ahorita vemos esos manejadores de versiones para los que no han trabajado. Chicuelos, díganme si ustedes ya vieron, en los ciclos anteriores lo que es UML, o los diagramas de UML. ¿Alguno ha escuchado el concepto de UML? No, profe. Lo que vimos de diagrama de UML es solamente lo que correspondía al diagrama de clases. Solo clases han visto. Uf, Sí. muchachos, listo. Entonces, pues Profe, sí me básicamente, explicaron. sí, listo. El ciclo, Básicamente, UML es el lenguaje de modelado universal o unificado. Y es básicamente un lenguaje, pues se clasifica como un lenguaje, pero son una serie de objetos, no, gráficos, en los que yo puedo hacer un modelado de mis sistemas. Que se me desapareció por aquí algo importante. El 8. Antes. Acá, no. Desapareció. Bueno, ¿qué más se va a hacer aquí? Bueno, desapareció. El UML es el lenguaje de modelado universal unificado. Y básicamente son una serie de diagramas, son una serie de imágenes, no, de objetos visuales, objetos gráficos, que nos ayudan a modelar o a plasmar en un diagrama o plasmar plasmar visualmente nuestro sistema. Y OML tiene muchos diagramas, son demasiados diagramas diferentes. Incluso cada quien puede crear sus diagramas diferentes a los que pues, ya están establecidos, con tal de que explique de manera gráfica y entendible su sistema, ¿cierto? Y su sistema puede ser en muchos aspectos. Tenemos diagramas como el de clases que ustedes ya vieron, que explican los sistemas a nivel de objetos o archivos o clases internas. Tenemos diagrama de secuencias, que son los que nos ayudan a escribir, pues como su nombre lo dice, una secuencia, una serie de pasos que hace mi sistema para dar cierta respuesta o actuar o hacer cierta función. Tenemos diagramas de componentes para describir los componentes lógicos de nuestra aplicación. Tenemos diagramas, a ver qué otros conocido. El diagrama de despliegue, que es el que vamos a ver hoy, que es modelar gráficamente el hardware de nuestro aplicativo y cómo interactúa un componente a otro, un servidor y otro. Tenemos diagramas, componentes, clases, secuencias, despliegue. No, pues hay varios, pero bueno, hay una infinidad, muchachos. Realmente esto se utilizaba mucho antes de lo que eran las metodologías ágiles, antes de que Scrum. Profe, qué pena. Tú estás mostrando algo más que la ventana de notas. No, no, no.
nada más, pero sí que les Ah, ok, muestro. ok. No, pensé que era que estás mostrando de pronto otra pantalla. No, dale, No, no, gracias. no. Les estaba hablando pues un poquito de UML. Esto es UML, muchachos, un poco de diagramas, cajitas y es unificado, universal unificado. Y hay diagramas para escribir. Bueno, esos son casos de uso que también se plantean en UML. El TIA relación, que es también, este es el que describe las bases de datos, y esto también es UML. Estos, y otro diagrama por ahí. Estos son los de secuencias, para los que no lo conocen. Diagrama de secuencia y nos plantea, este es muy usado, y nos plantea una secuencia lógica y los sistemas o subsistemas por los cuales va pasando una petición desde su inicio hasta su final. Listo, este es muy usado, clases, componentes, bueno. Básicamente el UML o todo lo que son estos diagramas eran muy usados en las metodologías tradicionales, las metodologías en cascada y demás metodologías tradicionales. Diagrama de paquetes es otro. Donde a nosotros nos tocaba desde un principio recoger todos mis requerimientos o sí, plasmar desde la primera etapa todo lo que íbamos a hacer en nuestro software. Yo levantaba requerimientos, eso se llama licitación de requerimientos. Yo levantaba todo lo que necesitaba el usuario, lo planteaba en un documento grandísimo y dentro de ese documento tenía que diagramas que el programador iba a interpretar y con esa interpretación era que él iba a construir el software, o sea, con lo que leyera los requerimientos. Y lo que era el funcional, tiene un nombre, bueno, la persona que levantaba los requisitos, el analista de requerimientos, planteaban en estos diagramas UML, el programador debía ser capaz de construir todo el software desde la fase de construcción, despliegue y mantenimiento, tenía que ser capaz de hacer toda la construcción de su aplicación a partir de estos diagramas UML. ¿Cierto? Entonces, por eso en las metodologías tradicionales se usaban muchos diagramas de diferentes índoles a diferentes niveles para escribir completamente mi software. ¿Por qué? Porque realmente el programador nunca se iba a entender con el cliente y a veces ni siquiera con el mismo analista de requerimiento. O sea, él le pasaba un documento y construía el software. Entonces, él tenía que interpretar todos esos diagramas para saber qué iba a construir. Todo esto fue cambiando con lo que son las metodologías ágiles y al darle interacción al programador con lo que es un PO o una persona experta en los requerimientos. Entonces ya no es necesario y actualmente no usamos tanto los diagramas. No estoy diciendo que eso ya no se use ni que ya la documentación esté mandada a recoger, no. Si hay que documentar, muchachos, de vez en cuando nos va a tocar hacer diagramas, porque los diagramas son mucho más descriptivos que un texto larguísimo. O sea, yo veo un diagrama y soy capaz de interpretar, por ejemplo, aquí los casos de uso y quienes acceden a mis casos de uso contra cuando a mí me toca hacer una documentación a letra, ¿cierto? Entonces, los diagramas todavía se utilizan, ya se usan mucho menos. O sea, ya no es tan necesario que conozcamos todo el pool de diagramas, pero sí de vez en cuando nos va a tocar diagramar para describir un funcionamiento de nuestro sistema de manera pues, visual. Listo. Entonces, el diagrama en que nos vamos a centrar hoy, muchachos, va a ser un diagrama OML que se llama de despliegue. Diagrama de despliegue. Y para diagramar nosotros vamos
tenemos unas herramientas pues muy variadas que nos van a permitir crear como diagramitas. Las más usadas en este momento online son Draw.io, que ya me han visto tirar por ahí algún diagramas.net, sí, Draw.io. Este era antiguamente de Google y después lo liberó. Esta es una herramienta gratis muy buena para hacer diagramas y para compartirlos y para hacer colaborativamente. Hay otra que se llama Kaku. Señor, ¿alguien me habla? ¿No? Ah, bueno. Hay otra que se llama Kaku. Esta es un poquito más robusta. Esta es un poquito más, tiene más opciones. Incluso aquí uno, pues sí, puede hacer wireframe, puede hacer gráficas, puede hacer un poco de cosas. Pero esta en algún momento se vuelve paga. Tenemos una prueba gratis, pero en algún momento nos van a cobrar. Entonces nos toca crear otra cuenta. Ah, bueno, ahí decían, prueba gratis por 14 días. De ahí para adelante nos van a cobrar. Entonces, pues, ahí ustedes consideran. Hay una en Microsoft que se llama Visio. Visio Microsoft. Que también es muy grande y muy robusta para hacer diagramas. Y que también Miro no es tan buena. Visio es de Microsoft y también es una herramienta muy grande, muy robusta para hacer diagramas. Sin embargo, también es licenciada. Entonces, pues, ahí, los que tengan para la licencia o en algunas organizaciones los van a poner a trabajar en una específica. Que, pues eso era en la antigüedad, pero bueno, ya casi, como no se hace el diagrama, ya casi no se pagan licencias para software de diagramado y ya uno utiliza las versiones free. Yo voy a trabajar sobre esta, es Draw.io, es gratis. Lo pueden buscar como Draw.io o diagramas.net, diagramas.net. Y esta es gratis, se puede pegarle una cuenta de Google o puede guardar en Drive directamente o descargarse los archivos. Tony puede trabajar colaborativamente. Se tiene que subir a un Drive, ya sea OneDrive o Google Drive. Y yo puedo trabajar colaborativamente con mis compañeros. Ahora, ¿cómo hacemos o para qué nos funciona un diagrama de despliegue? Un diagrama de despliegue básicamente nos va a brindar una representación gráfica de cómo está desplegado, como su nombre lo dice, cómo está desplegado mi aplicación, en qué servidores, cuántos nodos tiene, cómo se comunican esos nodos, cómo me van a acceder a mi aplicación, ¿cierto? ¿Para qué? ¿O con qué fin se hace esto, muchachos? Con el fin de que no siempre el desarrollador es el que despliega o el encargado de la infraestructura. Entonces muchas veces ustedes les van a tocar el caso de que ustedes desarrollan, generan los artefactos, pero le deben decir a otra persona cómo va desplegado eso, cómo va desplegado mi back y cómo va desplegado mi front, ¿cierto? O en el caso de que, por ejemplo, ustedes desarrollen y desplieguen un aplicativo, pero recordemos pues que uno pues, no siempre va a estar atado a una empresa y en algún punto, no sé, cambiamos de empresa o nos toca pasarle toda la documentación a alguien más para que dé el soporte. La idea es que esa persona nueva que llegue tenga documentación para saber cómo está desplegado y cómo interactúan mis componentes de hardware, ¿cierto? Mis servidores, en qué máquinas están alojados, en qué servidores,
cómo se comunican una con otra, cuántos nodos tengo, si tengo balanceadores, si tengo clúster, bueno, en fin, mi estructura lógica del hardware, donde yo tengo desplegado mi aplicación a todos los niveles, a nivel de front, a nivel de back, a nivel de base de datos. Si tengo herramientas aparte como, no sé, una cola o un servicio de caché o un servicio de archivos, un FTP o algo así, o cualquier herramienta que yo tenga aparte del aplicativo que yo estoy construyendo, también debería ir en este diagrama. Voy a crear un nuevo archivito por acá. Esperen que yo les quede viendo algo, muchachos. Yo estoy seguro que si no lo hago ya, se me olvida como ayer. ¿Cuál era la aplicación que estábamos evolucionando? Era esta que se llama ejemplo. Seguro que si no se lo subo ya, muchachos, no se lo subo. Entonces, es mejor subírselo ya. Financiera, front del archivos. Ya no se lo subo. Entonces ustedes quedan con que actualizar eso. Este ignore no lo puedo cambiar. Eliminar estos, voy a eliminar estos otros. Y me voy a traer todo menos el ignore. Si me gusta más. No, este no era. Segundito, muchachos. Este era. No me demoro nada. Bien, pongámosle final. Y vamos a hacer un quitar. Commit menos m. Ejemplo final. Y git push. Ahora esto. Tan cansón. Sí, me lo copio. Sí. Listo, muchachos. Ahí ya les quedó en el git. Se los voy a volver a compartir. El ejemplo que vimos ayer. Git. Es este. Les quedó una carpeta y una rama que se llama final. Listo, que aquí está el ejemplo. Voy a compartir este y se los envío al chat. Listo, muchachos. Ahí ya no les estoy debiendo nada. Ahora. Listo, diagramas de componente de despliegue, muchachos. Otro nuevo. Diagrama. Más secuencias. Función, entidad, relación. Organization, clase, un diagrama de flujo. No hay network. A ver si hay uno. Una basecita de uno de despliegue. Si no, el Giner, no.
Esto es muy bueno, muchachos, que ya tienen muchas bases. Entonces ustedes lo pueden tomar de ahí. Paquetes, clases, componentes, flujos. No va a tocar claro a mano. Ay, sí hubo. So, pues, pucha. Tenemos una base. Interfaz, módulo. Sí, no sirve. No sirve. Listo, muchachos. Entonces, básicamente tenemos, entre mi diagrama de despliegue, tenemos varios componentes que nosotros vamos a utilizar. Y ya les voy a explicar para qué se utiliza cada uno. Ya. De primero, tenemos lo que son mis componentes que se va a representar por esta cajita, este tipo de dibujito, ¿cierto? Este componente, muchachos, nos representa mi aplicación o el software que nosotros construimos, ¿cierto? O el artefacto también se puede llamar. Lo pueden ver o con este símbolo o simplemente con un rectangulito, ¿cierto? Un rectangulito normalito, que esto va a ser un artefacto. Este se nos va a llamar un artefacto. Lo van a ver así. Artefacto. Y básicamente este artefacto va a ser, por ejemplo, backend de usuarios. Listo. Entonces yo ya sé que aquí va a estar el software que yo construí o mi aplicación del backend de usuarios. Listo. También lo pueden encontrar así y con el mismo nombramiento. Artifact. Usuarios. O servicio de usuario. Listo. Este es el primer elemento que nosotros vamos a tener, que son las aplicaciones que nosotros construimos, y lo podemos encontrar como con estos dos símbolos, ¿cierto? Esto va a ser artefactos que nosotros desplegamos. ¿Qué más vamos a tener por ahí, muchachos? Vamos a tener vamos a tener también lo que son servidores, o también se le conoce como un bloque, como un nombre, como los nodos se le conoce. ¿Listo? Y un nodo se representa por esta figura. Esto es un nodo. Y un nodo es un objeto de hardware o un objeto de software donde va a estar alojado mi servicio o mi artefacto. Entonces esto lo podemos llamar servidor 1, o esto se puede llamar EKS, o esto se puede llamar, no sé, S2, ustedes ya saben que es una máquina S2, y le pueden dar el nombre S2, no sé, UPV distribuido, ¿cierto?
Esto nos representa la máquina donde está alojado o el nodo del componente de software donde está alojado mi aplicativo. Entonces, un artefacto va a venir asociado, si lo mandamos por encima, va a venir asociado o va a estar instalado en una máquina, ¿cierto? Y en esa misma máquina yo puedo tener varios componentes instalados. Entonces aquí yo estoy diciendo, hey, yo tengo un S2 que se llama UPV distribuido. Y en ese S2 yo estoy instalando mi servicio de usuarios o mi backend de usuarios en esa máquina S2. Listo. ¿Qué más puedo tener, muchachos? Puedo tener base de datos que se representan con este símbolo, ¿cierto? Y una base de datos también va a estar siempre en una máquina, ¿cierto? Entonces esto yo lo puedo llamar Mongo. Y si tengo varios mongos, entonces le digo cuál mongo voy a querer o en cuál máquina estoy, ¿cierto? Entonces voy a instalar este mongo en esa S2. ¿Qué más tenemos, muchachos? Tenemos relaciones o asociaciones. Entonces tengo que mi aplicativo o mi artefacto, mi backend que yo tengo desplegado en este S2 se me comunica con esto, por Dios. Se me comunica, no encuentro la flechita que quiero. Estas. Se me comunica con mi, o está asociada con mi base de datos. Listo. Base de datos y digamos que este otro backend también está asociado. Las asociaciones, muchachos, aquí van a representarse con una línea o con una flechita, pero esta flechita va a ser punteada. Listo. Esta es una asociación o una dependencia, también lo van a encontrar. O sea, mi base, mi artefacto depende de una base de datos Mongo para poder funcionar, ¿cierto? Si yo no tengo si mi base de datos Mongo no está funcionando, entonces mi servicio no me hace nada, ¿cierto? En este caso que estoy pues hablando, no sé, de un servicio que me guarde en base de datos o me haga un CRUD. Listo, entonces va a estar asociado o va a estar dependiendo de de una base de datos. Pero digamos que entonces yo puedo tener otro nodo por acá, ¿cierto? Porque lo crecimos, este cedo lo crecimos horizontalmente. Entonces yo voy a tener dos modos iguales. O no, o digamos que aquí yo tengo otro servicio en otro C2 que no sea el servicio de usuario, sino el servicio de inventario. Y este no va a estar en el S2 de UPV distribuido, sino que va a estar en UPV, UPV que almacén. Y en el S2 o en la máquina del UPV almacén, yo voy a tener mi servicio de un solo servicio de inventario. Entonces, miren, muchachos, que ya se nos va armando un diagrama donde nosotros estamos describiendo dónde están nuestras aplicaciones, dónde están instaladas, en qué máquina van a estar, qué servicio va a estar en esa máquina, si tiene alguna dependencia de un software externo, por ejemplo, aquí depende una Mongo, pero también depende, esto va a ser un componente, depende
de una, a ver, componente. Cuando hablamos de componentes estamos hablando de aplicaciones de software que también interactúan con mi artefacto. Entonces esto puede ser, no sé, una cola de mensajería, o mensajería. O también en vez de una cola puede ser, no sé, un S3, un gestor de archivos. Puede ser un SQS es una cola, puede ser una caché, servicio de caché. Puede ser también, bueno, cualquier software. Esto puede ser un directorio activo, un LDAP. Cualquier sistema con el que mi software o mi aplicación debe interactuar para hacer un funcionamiento. Entonces puede ser, ay, ya encontré lo que se me ha perdido. No era eso. Puede ser cualquiera, muchachos, cualquier componente de software que yo necesite para que mi aplicación interactúe con él. Entonces este también se me armaron una dependencia con él. Y yo escribo en qué máquina va a estar instalado. Entonces si tengo un Mongo, entonces en qué máquina voy a instalar ese Mongo. Si tengo un S3, entonces me armo una conexión con la nube de AWS. Si tengo un LDAP, un directorio activo, un repositorio de usuarios, entonces ¿dónde está instalado ese repositorio de usuarios? ¿Dónde lo vamos a instalar? Muchachos, ¿qué más tenemos en un diagrama de componentes? Hola. ¿Alguien iba a Profe, yo contar? tengo una pregunta. Sí. Bien. Bueno, una compañera abrió el micrófono, pero como que no habló, pero yo aprovecho y te pregunto. Dale. Según entonces ese diagrama, yo dejo el microservicio en una S2, que es Ujú, ese distribuido, y el otro, yo creo que se llama S3 en Amazon, del ujú. almacenamiento, ese en otra S2. No, es que no me quedó claro esa parte. Ya, no, aquí el S3 lo puse como ejemplo, ¿cierto? El S3 es un servicio de almacenamiento de archivos, ¿cierto? Es un servicio de Ujú, almacenamiento, es un bucket de almacenamiento, básicamente. Pero ujú, aquí lo que sí. estaba queriendo ejemplificar es que si yo tengo un servicio externo que requiero instalar, por ejemplo, el caso de un, un RubyMQ, o sea, una cola de mensajería, un caché, un LDAP o cualquier servicio con que yo interactúe que sea externo a mi aplicación, yo también lo debería mapear. O en ese caso, muchachos, por ejemplo, en un S3, entonces yo me armaría un componente, pero ese no va a estar instalado en mi S2, obviamente. Pero por aquí sí debería haber un componente que se llame S3 y al que yo me voy a conectar, ¿cierto? En el caso de que yo necesite que mi artefacto se conecte a otra capacidad de AWS, un S3 o puede ser a un SQS o puede ser, no sé, a una Dynamo. Como la Dynamo no está instalada dentro de mi S2, o sea, no la puedo escribir como que esté instalado dentro de mi S2, sino que la Dynamo es una capacidad externa. Entonces, yo debo pintar esa Dynamo. Dynamo es la base de datos de no relacional de AWS, pero como esa no se instala dentro de mi máquina, sino que simplemente se utiliza y eso ya está en la nube de AWS, entonces yo lo voy a mapear de esta manera. Listo, que hay una asociación con un componente externo que no está en mi máquina, pero sí hay una dependencia. Listo. Ah, ok, o sea, entonces si te entiendo, yo puedo tener un almacenamiento interno que esté Ujú. dentro de mi máquina para ciertas cosas. Y Sí, ya de pronto si comparto con otras cosas, sí puedo tener un almacenamiento externo. Que de pronto es, el D3 también comparta con el de distribuido, ¿cierto? claro, no, incluso es que esto solo nos dice en qué máquina está instalado y con qué dependencias voy a tener.
Incluso yo de aquí este servicio de usuarios divinamente me puedo conectar a la Dynamo que está aquí. ¿Por qué? Porque esas son Vale. conexiones más lo que me indica este diagrama es dónde está desplegado, dónde está ubicado cada componente. ¿Sí me hago entender? Ok, perfecto. Profe, y por otra pregunta, estoy aprovechando. Por buenas prácticas, ¿siempre un microservicio lleva su S2? No, O- Ajá. no. Un S2 es una máquina. Yo puedo instalar muchos servicios en mi S2. Ahora, la idea, muchachos, es que entre más capacidad, entre más recursos me consumo un servicio, entonces yo ya debería estar considerando separarlo en un S2 aparte, ¿cierto? Entonces yo sé que mi servicio de usuario eh, me consume muchos recursos, yo no lo debería estar compartiendo la máquina con otros servicios. ¿Por qué? Porque yo a esta S2 le puedo escalar recursos o la puedo clonar o le puedo hacer toda la gestión para crecer este servicio de usuario. Pero no es obligatorio que sea una S2 por servicio. Yo puedo en una máquina de S2 meter todo lo que yo quiera. Listo. Es Listo, solamente profe. tener Súper en claro. cuenta esto. Listo. Súper, muchas gracias, profe. Dale, tranqui, un gusto. Listo, muchachos. Entonces ahí ya tenemos lo que son artefactos, tenemos componentes, tenemos nuestros nodos, que son las máquinas donde yo voy a tener instalado, y tenemos, por ejemplo, dependencias, que son nuestras bases de datos o otros componentes. ¿Qué más nosotros podemos tener? Vamos a plantearnos por aquí otro nodo, que este sí debería estar separado, usualmente se maneja separado, que va a ser, estos digamos que son servicios de backup. Y por aquí voy a tener el S2, que va a ser el UPFB front end. ¿Sí o no? Ya. Entonces, el UPB frontend, dame un segundito. Listo. El UPB frontend, que es otra máquina S2, se me va a comunicar con mi servicio, ¿cierto? Pero esta no va a ser una comunicación directa. Hay dos maneras de comunicarnos, muchachos. Una que va a ser una comunicación directa, que va a ser, por ejemplo, no sé, que estas dos mongos, no, que estos dos nodos, yo planteo otro ejemplo. Digamos que porque usuarios creció mucho, yo necesito otra máquina de C2 que me atienda también, o esta máquina de C2 va a ser un clon o un nodo similar al de a este que tengo aquí en un PB distribución, que también incluso va a tener su base de datos. Base de datos. Esta conexión que se me arma de este nodo a este otro nodo va a ser una conexión, no sé, una conexión directa, que puede ser una conexión TCP/IP, o sea, que sea una conexión a través de un protocolo TCP. Y este como no es una dependencia, sino una conexión, o sea, este realmente no depende de este, pero si están conectados, esta linecita va a ser una línea normal, no va a ser punteada. Las punteadas son dependencias, o sea, este depende de este para funcionar. Aquí este no depende de este, pero sí hay una conexión como para estar sincronizados, ¿cierto? Entonces aquí podemos tener una conexión directa. Este es un clase de conexión, una clase de conexión. La otra clase de conexión que tengo es una conexión por interfaz. Vamos a ver si encuentro interfaz. Interface. Vamos esta conexión que es aquí. En azulito.
pero no importa. Usted se la imagina negrita. Esta interfaz, muchachos, va a ir, o es un método de conexión, estará hacia abajo, hombre. Ah, bueno, sí, aquí la tengo hacia abajo. Sí. Sí, yo cuadro esto. Sabiado. Este tipo de conexión es cuando yo expongo o habilito una interfaz de comunicación. Veré por aquí y debería ser como más grandecito. No lo podré agrandar. No muestra como agrandar. Solamente es este muchacho, es una bolita más grande, pero no me deja como. Vamos a ponerlo así, porque este está muy chiquitico. Y se lo imagina negra, para que nos concuerde con el diagrama. Pues muy grande. Vamos a ponerla así. Esta es una interfaz, muchachos, que no la encontré como propiamente. Vamos a ver si por aquí la encuentro un poquito más bonita. Estos son de Omenle. Vendría haciendo como esta asociación, pero esto es cuando está unido. Listo. Dejémoslo así. Ustedes se lo imaginan. Por aquí se las voy a mostrar. Toca hacer muchos cambios. Bueno, es esta, pero en negrito. Listo. La van a encontrar así. Esta me indica que este servicio de backend me está exponiendo un método de conexión, una interfaz de conexión. Una interfaz, como ya lo habíamos hablado, es un método que yo expongo, una forma en que yo expongo para que se conecten o recuperen información. Ahora, ¿cuál va a ser mi interfaz del backend, del frontend al backend? Mi servicio, ¿cierto? Cuando mi backend expone un servicio, eso se me convierte en una interfaz para que el componente que yo tengo por acá, que sería mi aplicación en React, artefacto, mi front usuarios, o mi front, no, mi aplicación UPB alumnos, digamos. UPB, no, porque aquí tengo un inventario. ¿Qué podría ser esta aplicación? Manejemos inventario, sí. Inventario también tiene usuarios que lo manejen. Inventario. Esta es mi aplicación de frontend. Y esta aplicación me va a depender de la conexión que tenga con esta interfaz, ¿cierto? Y como esto es una dependencia, está aquí, cogemos este aquí. Y como esto es una dependencia, entonces esta linecita debería ser punteada. Listo. Aquí estoy diciendo, hey, este artefacto depende de la interfaz que me estás poniendo o el servicio que me estás poniendo este backend, ¿cierto? No siempre tiene que ser un servicio, yo puedo poner una interfaz gráfica, ¿cierto? Como por ejemplo, si aquí planteáramos, aunque no se plantea, pero si aquí planteáramos la conexión del usuario, o sea, el cliente como tal, a mi frontend, entonces el frontend les pone una interfaz gráfica. Listo. Pero entonces aquí lo vamos a poner es hacia los servicios. Y este servicio también me expone una interfaz. Hacemos esto como un poquito más
este servicio también me expone una interfaz, ahorita lo organizo. La idea, muchachos, que en los diagramas de UML usualmente, por buena práctica, no debe haber este tipo de líneas. Línea recta, no, líneas diagonales o líneas curvas. Todo deben ser líneas rectas. Entonces, yo armaría por aquí este así, este así, este así. Bueno, este se me pega de otro lugar, entonces yo lo puedo pegarte por acá. ¿Cierto? Siempre deben de ser línea recta, no deben haber líneas diagonales. Y esta interfaz, este frontend, me va a depender también de mi interfaz. Entonces aquí, el que vea este diagrama, muchachos, si es por ejemplo un ingeniero de infraestructura o otro ingeniero de sistemas, que otro desarrollador que está encargado de la infraestructura, otra persona que vea este componente, va a saber, pongamos esto por aquí a este mismo nivel. Vas a ver que hay. Esto lo podemos llamar distribuido nodo 2. Y este va a ser nodo 1. Nodo 1. Y ahorita vamos a ver qué pasa cuando yo tengo varios nodos de uno mismo. Listo, que realmente no es así como funciona. Pero entonces vas a ver, planteémonos solo en esto. Que tengo dos máquinas de C2, ¿cierto? Donde está, una es únicamente para mis servicios de usuarios y en otra está mi servicio de inventario, donde mi inventario se conecta con un componente Dynamo, se conecta con un S3, se conecta con un SQS y con otro componente que aquí pues tenemos variado, y también se conecta con una base de datos Mongo. Y que a su vez esta máquina S2 expone una interfaz para que otra máquina, otro artefacto se conecte. Entonces el que configure esta máquina S2 va a saber que entonces tiene que instalar un Mongo, tiene que instalar el artefacto, tiene que instalar aquí, no sé, el caché, y aparte tiene que habilitar a esta máquina, tiene que darle permisos para que se comunique con una Dynamo, con un S3 y un SQS. Miren que con este simple diagrama, yo ya le estoy diciendo a la persona de infraestructura que me tiene que habilitar permisos para Dynamo, me tiene que habilitar permisos para S3, para SQS, me tiene que instalar una Mongo y me tiene que abrir un puerto para que mi servicio de inventario pueda exponer un servicio o se puedan conectar a través de internet a mi servicio usuario. Entonces tiene que abrirle los permisos a través de un puerto para que les ponga esa interfaz. Mire que con este simple diagrama ya mi ingeniero de infraestructura o la persona que mande o que monte mi aplicación sabe qué tiene que instalar, qué permisos habilitar, qué puertos habilitar y un poco de cosas más. ¿Cierto? También vas a ver que tiene otra máquina S3, que tiene que crear otra máquina S3 llamada así para instalar mi artefacto de frontend y que tengo otra para usuarios que también tienen una Mongo y que también es por. Y este diagrama se puede elevar al nivel que ustedes quieran. Por ejemplo, cuando yo tengo nodos de este tipo, muchachos, yo tengo nodos de este tipo, usualmente tiene que haber algo que es un balanceador. Cuando yo tengo nodos de una misma aplicación, debe haber otro sistema que se llama un balanceador. Oiga, huepa. Debe haber algo que se llama un balanceador. Un balanceador, ¿qué hace? Es el que distribuye las peticiones entre los nodos que hay. El balanceador sabe que este nodo es igual, exactamente igual a este, que expone el mismo servicio. Entonces, si al balanceador, aquí le podemos poner balanceador, balanceador.
Si al balanceador le llegan 1000 peticiones, entonces lo que va a hacer es mandar 500 por acá, 500 para acá, y otras 500 para acá. Y si tiene 3 nodos exactamente iguales, entonces manda 300 para un lado, 300 para el otro y 300, bueno, 400 para el otro. Bueno, como él decía repartir, ¿cierto? Pero esto es básicamente el que permite que yo tenga un solo endpoint, o sea, el frontend me consume un endpoint que está exponiendo el balanceador y el balanceador ya distribuye o dice para qué nodo va esa petición. Entonces, usualmente este balanceador también se pinta aquí si yo tengo nodos de una misma aplicación, ¿cierto? Entonces, miren muchachos, que entonces el muchacho de infraestructura, el que haya mostrado infraestructura, o si nosotros mismos vamos a montar la infraestructura, nosotros vemos este diagrama y decimos, uy, aquí tengo que montar un balanceador, o esto puede ser un load balancer de AWS, o puede ser un balanceador externo, y entonces tendría que montar una máquina de C2 aquí para instalarlo, bueno. Ya cada uno sabrá cómo crear su diagrama o cómo monta su infraestructura. Pero ese es el concepto básico, muchachos, de un diagrama. Vamos a eliminar esto de aquí, el ejemplo. De un diagrama de, bueno, miren que aquí tengo mi, aquí lo nombro como interfaz, pero son componentes, esto es un módulo, esta es mi interfaz que estoy exponiendo, sí. Entonces, muchachos, estos son los componentes básicos de un diagrama de despliegue. Diagrama de despliegue es simplemente decir en dónde va a estar desplegado, mi aplicativo, en qué máquinas va a estar desplegado, qué software, además de mi aplicativo, debo instalar. ¿Por qué? Porque entonces también voy a desplegar estos software en el Mongo, el SQS, y qué conexiones voy a tener para que se pueda habilitar dentro de esta máquina las conexiones correspondientes. ¿Listo? Eso es básicamente, muchachos, un diagrama de despliegue. Muchachos, ¿alguna duda? Profe, ¿dónde se puede encontrar más documentación de, pues, o sea, como qué cursos recomiendas para uno empezar como a practicar esto? Pues de arquitectura, cursos de arquitectura e infraestructura. Bueno, eso es diferente. Listo. Muchachos, este tipo de diagramas usualmente también los hace un arquitecto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque él es el que plantea todo el aplicativo de un inicio. Entonces él también se debe sentar a decir, hey, venga, yo cómo o dónde voy a instalar este aplicativo. Entonces usualmente a nivel empresarial lo hace un arquitecto. Pero ustedes también deben tener conocimiento primero de cómo crearlo y después de cómo leerlo. ¿Se debe indicar los puertos? No, los puertos usualmente no se indican. Los puertos no se indican, sin embargo, pues si usted lo quiere hacer más descriptivo, pues se lo pones ahí, porque puerto abrir. Pero aquí es a grandes rangos cómo están distribuidas las máquinas y qué van instaladas en cada máquina, o qué va instalado en cada máquina y cómo se comunican esas máquinas entre sí. Pero ya por qué puerto, por qué URL se van a conectar, cuál va a ser la URL que va a tener cada S2, cuál va a ser la tabla de Dynamo a la que me voy a conectar. No, hasta ese nivel no llegamos. Listo. Cursitos, muchachos, no. Tendría que verse como leer libros como de arquitectura, porque es que usualmente ni siquiera cursos como tal de arquitectura o tutoriales de arquitectura, hay mucha información. La arquitectura es algo, primero, que se va cogiendo con la experiencia del desarrollo. Usualmente un arquitecto, usualmente, y en la mayoría de los casos, y así es como debería ser, un arquitecto es un desarrollador que ya tiene muchos años de experiencia, ¿sí o no? Y dos, el arquitecto, por ejemplo, para estos casos, se basa en sus conocimientos
de las nubes o de las máquinas donde va a desplegar y en sus conocimientos de UML. Entonces les tocaría investigar UML, ¿cierto? O googlear. Diagrama de despliegue, incluso les voy a pasar por aquí unos tutoriales, unos documentos donde hablan de los diagramas de despliegue, cómo se utilizan, qué son, cuáles son sus componentes y cuál es la idea con ellos. ¿Cierto? Pero pues, ese es el trabajo del arquitecto, utilizar sus diagramas UML para explicar algo. Listo. Y en este caso va a ser explicar cómo se va a desplegar su aplicativo. Listo. Les pasé 2 paginitas de referencia, aunque si ustedes ponen diagrama de despliegue en Google, ahí les aparece todo lo que ustedes quieran. Listo, muchachos. ¿Qué más dudas hay por ahí? Preguntas, dudas sobre este diagramita de UML. ¿No? A ver, muchachos. En estos 10 minuticos que nos quedan, vamos a hablar de GitHub y GitLab, que son los dos grandes poderosos en manejo de GitHub versus GitLab. Listo. GitHub es de Microsoft. Es de Microsoft, creo. Que fue la última compra que hicieron. Del sitio. GitHub. Sí, señor fundador. ¿Cuál es la de Microsoft? ¿Es GitLab o GitHub? Una de las dos es de Microsoft. Fundada en 2007. GitHub. Fundada en 2007. María, no voy a encontrar cuál es la de Microsoft. Creo que es la. Estoy 80% seguro que es Hub. Ah, sí, eso. GitHub es de Microsoft, ¿cierto? Y GitLab es de creo que es propio, o sea, no tiene como un dueño así conocido. Bueno, GitLab es de GitLab. Licencia, estado propietario, GitLab. Sí, GitLab es una empresa. Bueno, muchachos, básicamente estos dos son dos empresas o dos implementaciones de Git. Git es un estándar de versionamiento. Listo. Es un sistema de control de versiones que básicamente es de código libre, ¿cierto? Es código abierto y código gratuito, es open source. O sea que usted básicamente se puede descargar la versión base de Git y puede implementar y montarle competencia a GitHub y GitLab, ¿cierto? O sea, básicamente ellos lo que hicieron fue coger la versión estable de Git, que es una herramienta de versionamiento de open source, implementarle una interfaz gráfica y implementarle sus mejoras que cada uno ofrece, ¿cierto? Pero entonces, ya saben que Git propiamente es una herramienta, es un sistema de control de versiones, código abierto. Git viene a reemplazar herramientas como lo eran Subversion, SBS, Perforce, ClearCase,
que eran las herramientas que antiguamente se usaban, más que todo Subversion fue la última que se llegó a usar antes de Git y SBS, que eran herramientas para versionamiento de código. Pero estas herramientas tenían muchas deficiencias en lo que eran la integración de código. Cuando un desarrollador hacía un cambio y otro desarrollador hacía un cambio en la misma línea, aunque ahora sigue siendo un problema con Git, pero ya hay maneras muy sencillas de solucionarlo. En Subversion era un problema grandísimo. O en SBS, en CBS también era un problema. Manejar varias ramas y hacer integración de varias ramas, de varios códigos, también era muy problemática. Usualmente eran solo herramientas para yo guardar mi código y poder ir manejando las versiones. O sea, que esta es mi versión 1, esta es la versión 2, la versión 3, pero el tema de integración de código de varios desarrolladores era realmente traumático, bien difícil. Entonces Git se creó a partir de esas fallas que tenían las herramientas antiguas de versionamiento de código. Implementó mejoras como lo son el tema de ramas, el tema de merge, el tema de pull request. Bueno, eso de pull request depende de la versión, pero solicitudes de integración a las ramas, permisos de usuarios, bueno, y implementó un montón de características para permitir que varios desarrolladores trabajaran sobre un mismo proyecto y hacer la integración de su código en una sola versión e ir llevando el historial de los cambios que hay en el código. ¿Listo? Ahora, diferencias entre GitLab y GitHub. Realmente como las dos son basadas en Git, Git que es el sistema de versionamiento, pues realmente son muy pocas la diferencia. Uno son el tema de quién es el propietario, en este caso es Microsoft y GitLab. Dos, que el nombre de algunas operaciones es distinto. Por ejemplo, cuando yo intento hacer una solicitud de unión a una rama protegida, o sea que yo le estoy haciendo un push a una rama protegida, en GitHub debo hacer algo que se llama un pull request, una solicitud de pull, o sea, una solicitud para unir mi código con el código de la rama protegida, ¿cierto? Y en GitLab se llama merge request, una solicitud de unión, pero siguen siendo por debajo lo mismo, integrar una rama con otra protegida, una rama master o una rama protegida. El tema de que, por ejemplo, en GitHub a los proyectos se llama repositorios y en GitLab son proyectos. En GitHub son repositorios y en GitLab son proyectos al contenedor donde yo voy a guardar mi código. Temas como que los grupos de usuarios en GitHub se llama organización y en GitLab se llaman grupos. Entonces eso a la hora de yo tirar comandos o referirme a las herramientas, pues va a cambiar un poco, pero por debajo las dos siguen haciendo la misma función, solamente que le cambian el nombre. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué otra diferencia hay entre los dos versionadores? Tema de licenciamiento, o sea, los dos tienen una capa gratuita, ¿cierto? Sin embargo, también tienen una capa empresarial. Esta capa empresarial es más segura que la capa gratuita, porque el código básicamente, o el Git, GitHub o GitLab va a estar instalado
se puede instalar en máquinas propias de la persona que esté comprando la licencia. A mí me da, cuando yo compré la licencia Enterprise, me da la opción o de seguir guardando mi código en el GitHub en la nube, o yo instalarme en una de mis máquinas, en uno de mis servidores, el GitHub con licencia empresarial, y todo mi código va a quedar en una de mis máquinas, no va a estar en una nube de alguien más. ¿Listo? Pero el tema de las licencias, uno, tiene un precio un poco diferente. Y dos, GitHub ofrece mejores atributos en las licencias Enterprise, y en la licencia Community, que es la gratuita, creo que ofrece una mejor seguridad y un mejor rendimiento que el GitLab. Pero GitLab es un poco más barato. ¿Qué más, muchachos? La interfaz gráfica es un poco diferente entre una y otra, pues ustedes han visto por Git, por dentro. Este es GitHub y los proyectos se manejan. Aquí tengo pull request. Mira, esto es lo que les hablaba cuando yo necesito integrar una gama con otra. Action Projects, aquí puedo tener documentación, seguridad, estadísticas de cuántos pull lo hacen, quién me accede a mi código, branch, bueno. Y GitLab. GitLab tiene una interfaz un poco diferente. A ver si tengo una cuenta de GitLab. Si tengo GitLab. Listo, mira que la interfaz es un poquito diferente. Ahí tengo los algoritmos. Son algoritmos avanzados. Después lo vemos. Son algoritmos de inteligencia artificial. Pero miren que la interfaz es un poco diferente, ¿cierto? Donde yo aquí tengo los archivos, los commits, los branch, contribución, gráficas de cómo está distribuido mis commits. Y esto es una de las herramientas más importantes, muchachos. Y una de las diferencias más grandes entre GitHub y GitLab. El tema de la integración o el despliegue, ¿cierto? La integración continua. El tema de los pipelines, que ya lo vamos a ver en la próxima clase. GitHub no cuenta con una herramienta de despliegue de integración continua, una herramienta para gestión de DevOps propia. GitHub siempre va a depender de una herramienta externa, como lo sea un Jenkins o un Azure DevOps, o no me acuerdo cuál es el nombre del otro. Pero siempre va a depender de una herramienta externa que garantice la integración, o sea, que garantice, eso lo vamos a ver en la otra clase, lo que son los pipelines de CI y de CD, pero les adelanto, el pipeline de CI básicamente, antes de ejecutar mis pruebas unitarias, no, antes de hacer el merge del código, o sea, es que yo subí un nuevo código y le voy a integrar una rama, existe algo que se llama un CI, un pipeline de integración continua, y ese pipeline, ya sabemos que es un pipeline, que es una serie de pasos. Ese pipeline me ejecuta, por ejemplo, mis pruebas unitarias, me ejecuta analizadores de código para que mi código esté bajo las mejores prácticas, que no tenga vulnerabilidades, pues me hace un montón de procesos antes de permitir que yo integre ese código con el código que ya está en mi repositorio. GitLab tiene un gestor de pipelines o un gestor de CIs propio, un gestor de DevOps propio, y GitHub no. GitHub toca instalar otra parte, tener otra máquina que me gestione ese pipeline y que me haga todos los pasos que yo necesito previos a que el código nuevo se me una con el viejo. Esa es una de las principales características y de las grandes diferencias que tiene GitHub y GitLab, que GitHub necesita otra herramienta de ayuda para
hacer la gestión de la integración continua. Pero mañana vamos a hablar de lo que es integración continua y de lo que es DIOPS en general, lo que son los payloads de CI y de CD. Y hay otro que se llama RM, usualmente en poquitas organizaciones lo utilizan, pero vamos a hablar de todo ese tema de despliegues y de cuáles pipelines existen y qué es DIOPS. Listo, para el tema de despliegue. Listo, muchachos, pues eso era como todo por hoy. Apenas es hora para el daily. Cuéntenme si hay alguna duda de lo que vimos hoy, de este diagrama de despliegues, de realmente qué es Git, qué es el versionamiento y cuáles son las diferencias más sustanciales entre GitHub y GitLab, que son las dos herramientas o las dos páginas web donde nosotros versionamos nuestro código. Las principales porque hay más. Cuéntenme si hay alguna duda sobre eso, muchachos. ¿No? ¿Todo claro? Bueno, muchachos. Sí, profe, todo claro. Gracias. Entonces, mañana nos hablamos, mañana empezamos a ver lo que es teoría de DIOPS y empezamos a ver cómo vamos a organizar nuestros despliegues en Cloud9 y en S2. Pero creo que usted ya tiene más experiencia que yo en eso. ¿Ustedes trabajaron en Cloud9 el sprint pasado, sí o no? No, el ciclo pasado, No, profe. ¿no? Ustedes no desplegaron en AWS el ciclo pasado. No, señor. No, profe. Yo tenía entendido que sí, listo. Bueno, Sí, profe, ahora sí vamos a desplegamos trabajar eso, interesante con AWS pero desde eso C. se chocoloqueó todo al final. Pero sí logramos desplegar. No, al final no desplegaron. Sí desplegamos, pero eso se empezó a dañar. Pero sí logramos desplegar. Es que habían como problemas de permisos con la base de datos. En ese momento era SQL. Estuve mirando y Dynamo aquí no está funcionando. Pero Sí, sí bueno, estuvimos la bien. ventaja es que nosotros vamos a usar una base de datos Mongo, entonces esa base de datos Mongo va a ir instalado dentro de nuestro S2. Ah, ok. Entonces, ahí ya no necesitamos como permisos de conexión con otras herramientas de AWS. Vale, Eh, profe. listo, muchachos. Ah, no, mañana nos toca Docker. Ah, bueno, tenemos otra clase para S2. Listo, chicos. Entonces nos hablamos mañana. Muchas gracias por conectarse. Y cualquier duda o cualquier inconveniente que tengan con la entrega del Sprint 3, me la hacen saber. Listo. Vale, profe, gracias. A ustedes. Nos hablamos mañana.